palabra. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Acuérdense que estamos con la serie del profeta Elías. Estamos con la serie del profeta Elías, así que vamos a Primera de Reyes. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Vamos del 7 al 16. Del 7 al 16. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allá. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y oiga bien, y nos dejemos morir. O sea que era lo único que tenía. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello y una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja, oiga bien, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, como dice, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Oro, Espíritu Santo, para que esta hora tome el dominio de mi mente, de mi corazón, y que podamos, Señor, aprender de ti. Aprender, Señor, de lo que tú tienes preparado a través de la palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El domingo anterior vimos acerca un poquito de la vida del profeta Elías. No se tiene una referencia a quiénes fueron sus padres. La única referencia, oiga bien, es que Dios lo llevó a un pueblo. Lo llevó a un pueblo que había sido entregado, oiga bien, a la idolatría. Un pueblo que había dejado las buenas costumbres, un pueblo que se había olvidado de Jehová de los ejércitos, y cuyo ahora Dios o representante espiritual para ellos era Baal. Le rendían culto a Baal, le llevaban inciensos, ofrendas a Baal, y se habían olvidado de todo lo que Dios dejó escrito en el libro de Levítico, donde estaban todas las leyes morales y espirituales y sociales para que el hombre pudiera desarrollarse. Pues el pueblo de Israel, como siempre, ha sido un pueblo terco, un pueblo insensato, un pueblo con falta de conocimiento, así como también dentro de la iglesia del siglo XXI habemos muchos creyentes que son tercos, que somos insensatos y que somos necios. Entonces, este pueblo había caído en esa etapa de ser necios, pero cuando uno
no camina como Dios quiere o como sus padres quieren, lo primero que se le aplica a un hijo, ¿qué es? Es algo correctivo. En nuestro tiempo la corrección era quebrarnos una raja de leña en el lomo, que le tirara la plancha a su mamá, que le aventara un cuchillo, que le diera con el cable la lavadora, que la grabadora. Pero ya en el siglo XXI ya ese tipo de castigos ya no se dan, va. Solo todavía los trogloditas que viven quizás en lugares donde no le ha llegado cómo disciplinar a los hijos, o los pastores lo estamos guiando bien a la grey para disciplinarlos. Entonces, y ahora usted primero platica. Usted les dice que es lo malo, que se están equivocando, que necesitan mejorar. Claro, después de 5 o 6 advertencias que usted le hace al niño, la siguiente etapa, ¿qué es? Le empieza a quitar cosas. ¿Ya? Le quita el carro control remoto, le quita el videojuego, le quita el celular, y usted, pero como es tan terco, porque salió el papá, ¿verdad? Entonces, la última etapa, ¿cuál es? Tomar un cincho y decirle, vete para tu cuarto. Pero en el momento que usted le dice, vete para tu cuarto, el bicho se va arrastrando, ya va gritando, ayúdenme, me quieren matar, y usted ni lo ha tocado. Pero al llegar al cuarto, usted le dice, lo siento mucho, hemos estado hablando, pero hoy te va a tocar, ¿verdad? Hoy te va a tocar y te voy a dar 2 cinchas. Viene usted y lo disciplina. Pues lo mismo estaba haciendo el Señor con Israel. Israel se había vuelto a los dioses ajenos, entonces había que disciplinarlos. Y acuérdense que en el Antiguo Testamento la gente vivía ¿de qué? De la agricultura, vivía del ganado, vivían del cambalache, ¿verdad? Dame 8 cartones de huevos y yo te doy 8 botellas de leche. Y así vivían, así intercambiaban. Entonces, el mayor fuerte de ellos era trabajar la tierra. Pero ¿qué pasa cuando hay sequía? No se puede sembrar. ¿Qué pasa cuando hay sequía? Se mueren las vacas, las cabras, las ovejas. No hay mantenimiento para que usted tenga empleados para la criada. Entonces, Dios sabía que aparte de afectar a los israelitas, también iba a dar un golpe duro, oiga bien, a los que adoraban a Baal, porque los que adoraban a Baal, para ellos, Baal era el Dios de la lluvia. Entonces aquí viene Dios y le dice, porque ustedes creen que Él es el dueño de la lluvia, pues aquí le pongo una sequía, y levanta a Elías, y lo lleva y le dice, lo siento mucho, eso está en el versículo 1 al 7, va a haber sequía, y no va a haber qué comer. Así que vean ustedes cómo hacen. Y aprendimos el domingo anterior que hay que vivir en la presencia de Dios, hay que tener una entrega para Dios, hay que tener disposición para Dios, hay que tener obediencia a Dios, hay que tener fe en Dios y hay que tener fidelidad. Entonces, retrocediendo y volviendo, ya aquí en materia, dice, pasados algunos días, el arroyo se secó por la sequía, que duró un total, oiga bien, de 3 años y 6 meses. Hay un periodo de tiempo ya estipulado en esa prueba, hermano. 3 años y 6 meses. ¿Cuántos estamos en sequía aquí? Espiritual, pero también material. Porque, le voy a decir algo, si hay sequía espiritual, no va a haber abundancia de riqueza. Si soy un hijo de Dios. Si soy hijo del diablo, sí, usted puede andar como quiera y siempre va a tener dinero. Pero si usted tiene el sello del Espíritu Santo, la garantía del creyente, y usted o yo estamos mal espiritualmente, va a haber sequía en todas las áreas de nuestra vida. Pero aquí este pueblo, oiga bien, pasó por 3 años y 6 meses viviendo de a palitos, hermano, deseando que lloviera, lamentándose, como muchos cristianos nos lamentamos de nuestras malas decisiones, pero las sigo haciendo. Que lo mismo le pasaba al pueblo. ¿Por qué no se arrepentían? ¿Por qué seguían adorando a Baal? Creyendo que Baal iba a hacer que lloviera, pero no era así. Pero se habían olvidado, oiga bien, que sobre ellos estaba el Dios creador, estaba el Dios que todo lo creó, el Dios poderoso, el omnipotente, el que todo lo sabe. Entonces, ¿de dónde podemos sacar, oiga bien, los 3 años y los 6 meses? Usted está diciendo, pastor, ¿de dónde lo sacó? ¿De qué biblioteca? ¿De dónde? De la palabra, hermano.
Ahí estábamos allá al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas. 3 años con 6 meses. No sé cuánto va a durar su sequía o cuánto va a durar la mía. Pero lo que sí les puedo decir, que el día que nos volvamos de nuestros malos caminos, el día que busquemos el rostro de Dios, el día que nos humillemos delante de Dios, ese día la nube negra se va a empezar a mover de su vida, de su familia y de su negocio. De lo contrario, vamos a seguir igual. Miren lo que dice Lucas 4:25. Y en verdad os digo que, oigan bien, que muchas viudas había en Israel, que dice, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Oiga bien, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Elías supo que tenía que dirigirse a la ciudad costeña de Sarepta, ubicada como a unos 128 kilómetros de Querib. Aquí en Elías, en Primera de Reyes, no dice, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero en el Evangelio, Dios lo está trayendo, oiga bien, para decirnos que todo aquel que no está en el Señor va a vivir hambriento. ¿Cuántos en esta mañana estamos pasando por ese desierto? Por el desierto de querer obtener cosas, pero no podemos. Por el desierto de querer componer nuestra vida, pero no dejamos que Dios la componga. ¿Cuántos de nosotros vamos a un centro comercial y me voy a poner materialista y usted anhela, desea comprarse un par de zapatos, desea comprarse un buen pantalón, desea comprarse una buena camisa, desea comprarse unos buenos pañuelos, desea comprarles a sus hijos cosas buenas? Pero oiga bien, pero hay hambruna en nuestra tierra, hay escasez en nuestra tierra. Usted pasa por ahí por donde venden postres, ¿va? Y cuando usted lo ve dice, qué rico, ¿va? ¿Sabe cómo nos ponemos? Como que fuéramos el Chavo del 8, anhelando una torta de jamón con queso, ¿va? Y usted, y ve a ñoño comiendo de la hamburguesa, ¿va? Y así nos lo quedamos, postre de zanahoria, cheesecake, y hasta se nos hace agua. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, atravesando una sequía espiritual en nuestra vida. No lo estoy juzgando porque tal vez aquí no esté pasando y usted bien, pero tal vez alguien nos ve hasta ahora a través de esta transmisión y está pasando por una sequía difícil. Pero para poder salir de esa sequía y no duremos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o 10 años, hay que buscar a Dios. Hay que rendirnos delante del Rey y Señor de señores. Dios le dijo a Elías, oiga bien, que una viuda lo iba a alimentar. Eso está en el versículo 9. El profeta obedeció y cuando entró a la ciudad intentó saber quién sería ella, y la primera viuda que vio, oiga bien, a ella fue que le pidió el agua. Seguimos viendo a un hombre obediente. Seguimos viendo a un hombre dispuesto a obedecer los mandatos de Dios. Porque le dijo Elías, ¿y cuál es? ¿Cómo va a estar vestida? ¿Cómo será su aspecto? No le dice. Simplemente obedece y se va. Agarra sus trapitos y sigue caminando a Sarepta a buscar esa viuda. La respuesta positiva, oiga bien, le animó a pedirle también un bocado de pan. Este era salvadoreño, ¿va? Tenía quizás ahí un poquito de salvadoreño, ¿va? Porque recuerden que el salvadoreño extiende la mano, pero se va hasta el codo, ¿va? Yo voy a ver qué agarro aquí, digo. Entonces viene Elías, en obediencia a Dios, ve la viuda, y en la parte del Evangelio de Lucas dice, y había muchas viudas en ese tiempo. ¿Ah? Había muchas viudas, pero este Elías puso su mirada en esa mujer. Y al ver que la mujer no le pone ningún pero, no le pone ningún obstáculo, dice, esta mujer es la que Dios me ha mandado para que me alimente. 3 años y medio que iba a haber una hambruna excesiva. La Biblia expresó, oiga bien, que sus recursos eran muy escasos.
puñado de harina y un poco de aceite, suficientes para hacer una última comida para ella y su hijo. Oiga bien lo que dice aquí. Y la viuda expresó que sus recursos eran muy escasos. Dios, oiga bien, no anda buscando riquezas en el hombre. Porque usted puede tener dinero en esta mañana, pero no le ayuda al necesitado. Y muchas veces el que menos tiene es el que más ayuda. Oiga bien, el que menos tiene es el que más ayuda. El que menos tiene va y le regala algo a alguien. El que menos tiene dice, yo tengo 40 vestidos, agarra 10 y te lo da a alguien. Entonces, oiga bien, a Dios no le importa qué tanto tiene el hombre. Porque Dios aquí fácilmente le hubiera dicho, vas a ir donde el rey y le vas a decir que te dé mantenimiento. ¿Lo hubiera hecho Dios? Sí. ¿Pero qué nos está demostrando el Señor? ¿Ah? Que Dios no necesita, oiga bien, riquezas para hacer que un hijo de Él pueda sobrevivir a un problema o a una dificultad. Y Dios escoge a esta mujer porque dice que ya se lo había revelado a esta mujer. Dios viene y le dice a Elías, esta mujer te dará de comer. Claro, esa mujer, viendo su escasez, ¿cómo va a decir? Y le tengo que dar de comer a este también. Pero donde come uno, comen dos. Y donde comen dos, comen tres, hermano. Pero esta mujer, oiga bien, era tanto el problema, la dificultad que tenía, que dice que esta es la última cena que vamos a tener. Y le dice él, no tengas temor, le dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Ah? ¿Qué hubiera dicho usted? Sí que es abusivo. Es como que aquí el hermano Julio me lleve a almorzar a la casa, ¿va? Y le diga, mira hermano Julio, pero hermana Morena, pero primero sírvame a mí. Y me siento en la silla del hermano Julio, ¿va? En el trono. ¿Qué diría? Este pastor más abusivo, ¿va? Como aquella anécdota de la cuchara del pastor, ¿va? Búscala y la lee. Ey, hijo, ¿qué te pasa, niño? Pero, oiga bien, ¿con qué estaba hablando Elías? Con autoridad. Y cuando una persona tiene autoridad de Dios, oiga bien, no hay nadie que lo pueda botar de lo que él dijo. No hay nadie. Y Elías, oiga bien, le dice, no hombre, está bueno, no te preocupes, pero ame a mí primero. ¿Y sabe qué? Y no la quiero como vos la haces, la quiero a mi gusto. No la quiero con mayonesa, no quiero que me le eche cabeza, yo quiero ensalada fresca en medio de la torta. Ve, ¿y este pastor qué le pasa? Que abusivito, va. Y manda al hermano ya a comprar lechuga, va, para hacerla. Como dicen en el mundo, limonero y con garrote, Elías. Pero me la vas a hacer como yo quiera. Pero ¿qué había en esta mujer? Disposición. Había un corazón humilde, no delante de Elías, delante de Dios. Porque esta mujer, a pesar, oiga bien, que no conocía a Jehová, que no era de su redil, que no era de su pueblo, obedeció a la voz de Dios. Porque Dios se le había revelado. Y dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, he aquí, oiga bien, yo he dado orden allí a una viuda. Ya se le había revelado, ya se le había presentado. Como muchos de nosotros, Dios muchas veces se nos revela a través de la palabra, pero no hubo caso. Si usted vino el viernes, esos testimonios de los dos pastores fueron de edificación. 42 días teniendo a su padre en coma.
Y el otro hermano lleva 19 años con insuficiencia renal crónica. Y oiga bien, como decía él, y si Dios no quiere, no pegue ese riñón y lo tiene así. Así de fácil. Y es el donante. Y si ya le dio el donante, puede salir la persona que le va a dar para la operación. Pero si Dios no quiere, en último, no pegue ese riñón. Y lo sigue teniendo así. Hasta que se cumpla el propósito de quién? De Dios. Entonces, Elías es un hombre obediente. Esta viuda fue obediente. Oiga bien, obediente. Propósitos, promesas. Versículo 14 al 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, como enseñaron, muchos días. 16. Y la harina de la tinaja, que dice, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Que hay aquí un acto de obediencia. ¿Quiénes somos obedientes aquí? Somos obedientes. Y los demás, ¿qué pasó con los dos obedientes hay aquí? Tratamos de ser obedientes. Siempre, como dicen, hay un pelo en la sopa, ¿verdad? Pero esta mujer nos está demostrando, oiga bien, que ha sido obediente. Y oiga bien, Dios declara una promesa a esta mujer. ¿Se cumplió la promesa? Sí. Sí se cumplió. ¿Cuál fue el detonante para que se cumpliera? La obediencia. La obediencia. Entonces, el detonante para que las promesas de Dios se cumplan en su vida y se cumplan en la mía es ser obediente a Dios. Luego, basado en la autoridad de la palabra de Dios, le prometió que aún no le faltaría el alimento hasta que terminara la sequía. O sea que esa mujer, por 3 años con 6 meses, tuvo como comer ella y tuvo como Elías pasársela al suelo. Me imagino que hizo una hamaca, va, dándole miel. Quiero lo más, le decía. Y iba a la ayuda y le daba. No escaseó la bendición de Dios. Y cuando, oiga bien, cuando nosotros estamos caminando con Dios, hermano, no va a haber escasez en nuestros hogares. No va a haber escasez en mi casa. No van a haber problemas en mi matrimonio. Porque todos estamos en un mismo sentir de buscar la adoración de Dios. Sería muy extenso escribir todos los momentos de adoración, de ayuno, de clamor que esta mujer tuvo con Elías, pues, intercediendo por la misericordia de Dios. Pero se pasaron 3 años con 6 meses en que Dios, oiga bien, levantara nuevamente a Elías y le dijera: hoy es tiempo porque vamos a actuar. Ya mi pueblo ha escuchado, oiga bien, el clamor de sus hijos, el clamor de su familia, porque no llueve y están oiga bien, en un tiempo de amargura total. La respuesta de obediencia de parte de la viuda fue una manifestación de su confianza en la palabra de Dios. Esa mujer creyó fielmente que Dios la había escogido con un propósito y que Dios le había revelado que el profeta Elías era el hombre indicado al cual esta mujer le iba a dar de comer durante todo ese tiempo. Lo único que Dios no le revela a la mujer que la harina y el aceite iban a menguar. Quien se lo reveló y el que le trajo ese mensaje fue el profeta Elías. Él honró su fe cumpliendo su promesa de una manera milagrosa.
Dios, oiga bien, honró la fe de esa mujer. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Oiga bien, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y le voy a decir algo, Dios no se queda con nada. Dios lo va a bendecir. Oiga bien, y la primera promesa que Dios le da a esta mujer es que la harina de la tinaja no escaseará. No escaseará, no menguará. Y lo demostró Dios, claro que lo demostró a través de su palabra. Número 2, también le dice que ni el aceite de la vasija disminuirá. Esto está también ahí en Ezequiel, ¿verdad? Cuando la mujer se queda viuda y le quiere llegar a quitar a sus hijos, y esa mujer dobla sus rodillas y le dice a Dios: Señor, ayúdame, socórreme, porque no tengo quien lo haga. Y le dice a la mujer: ¿qué tienes? Una vasija, le dice. Ah, pues ve y préstale a todas las mujeres una vasija. Y en esa mujer también hay un acto de obediencia también. ¿Por qué no cuestiona a Dios? Como muchas veces nosotros lo cuestionamos y le decimos: ¿por qué a mí? ¿Y por qué, Señor, a mí que leo la Biblia, que oro, que voy al culto? ¿Y por qué a todos esos malos no les pasa nada, pues? Y cuestionamos, estas dos mujeres eran viudas, pero obedecieron a Dios y se fue a rebuscarse. Y cuando había llenado todas las tinajas de aceite, el aceite cesó. Y dice que tuvo para su mantenimiento y todavía le quedaron unas chirilicas más después de que había vendido. Y pagó la deuda que el marido le había dejado. Y oiga bien, había dejado empeñados a sus hijos. Hoy en el siglo XXI hay hombres que empeñan a sus mujeres. Sí, hermano. ¡Ay! No es broma, las apuestan aquellos que son adictos a los juegos de cartas. Este hombre sabe qué había hecho porque llegaron los acreedores a traerla. Pues vaya, venimos a traer a sus dos hijos. Su marido me los ha dejado empeñados. Ya vimos un contrato que van a ser mis esclavos. Pero ¿qué hizo esta mujer? Buscó de Dios. ¿Qué encontró en ella? Obediencia, fe, rectitud y un corazón dispuesto. También le dice que hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, siempre va a tener un sustento para ella, para su hija y para el profeta Elías. Porque no iba a haber producto para hacer la harina, hermano. Los árboles, oiga bien, de olivo iban a estar secos, no iban a estar floreando, no iba a haber aceite, no iba a haber fruto para hacer el aceite de oliva. Entonces, Dios, lo que le faltó decir, cuidadito con andar viendo adentro de la tinaja y donde tenés la harina. Pero esta mujer, me imagino que ella no lo metía, ¿va? Y sacaba la porción del día. Solo, y quiero ver si, como cuando ven nosotros, ¿va? Usted agarra el tambo de gana y le hace. Ah, pues no puso frijoles, dice. No va a quedar a medias. Y cada vez que usted va a cocer frijoles, agarra el tambo y lo pulsa, ¿va? No, me voy a quedar a medio camino, dice. Pero a veces usted dice: yo por fe lo puedo cocinar. Y hace los frijoles, ¿verdad? Y dice: wow, gracias, Señor, porque sabía que no tenía ni subsidio ni los 11.30 para comprar el gas. Y usted pasa tal vez hasta con 15 días con el mismo tambo, cuando en ocasiones solo le dura un mes. Ya lleva 2 meses con el tambo. Porque oiga bien, cuando estamos en el Espíritu, cuando caminamos con Dios, hermano, las cosas abundan. Cuando usted comparte con las personas, las cosas abundan. Cuando usted es bueno, cuando usted es dadivoso con sus vecinos, con aquel que no tiene, Dios le multiplica. Y aquí viene: entonces ella fue e hizo como Elías le dijo. El viernes Dios dio muchos mensajes aquí, hermano, para todos. Hoy, ¿cuál es? Hay que hacer como Dios manda. Hay que hacer lo que Dios nos ha mandado a decir a través de los predicadores. Y dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Por qué? Porque fueron promesas cumplidas por
Antiguo Testamento y del Nuevo, podemos ver que lo que Dios promete lo va a cumplir. Aquí Dios estaba preservando la vida de 3 personas, aunque más adelante el niño de ella fallece. Pero Elías se acuesta sobre ese niño y el niño es resucitado. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, cuando le escoge a usted, escoge su familia, escoge sus hijos, lo ha escogido como esposo, lo ha escogido como esposa. Dios la va y nos va a respaldar. Y no importa lo que podamos estar viviendo en esta mañana, si yo camino en integridad para con Dios, Dios no me va a desamparar. Porque las promesas de Dios las podemos vivir en nuestra vida y en nuestra familia. Se van a cumplir, mi amado. Vamos a Josué 21:45. Josué 21:45. Las promesas de Dios son palpables. Las promesas de Dios, oiga bien, son materiales. Las logramos visualizar, las logramos obtener, las logramos disfrutar. Josué 21:45. ¿Tenemos? Amén. Y dice la palabra: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió, mis amados hermanos. No faltó. Cuando llegaron a pasar el Jordán, ¿Dios lo hizo pasar el Jordán? Claro que lo hizo pasar el Jordán. Cuando vieron las grandes murallas de Jericó, y les dijo: va pues, den vuelta. Si hubiéramos estado nosotros en ese tiempo, ¿qué hubiéramos dicho? No, ¿cómo va? Si las edificaciones de esta columna, ¿cómo se van a destruir? Con ir tatarara, tatarara, y pegaron un gran grito al final, ¿cómo se van a caer? Si eso es ilógico. Claro, porque Dios no tiene lógica. Pero se cumplieron todas las promesas. Moisés no logró ver todas esas promesas del libro de Josué, solo porque le pegó a la piedra. Pero le dijo, vení, Moisés, le dijo, es como que usted se parara ahí y viera todo ese volcán que está allá abajo. Esto iba a ser tu Dios. Míralo bien, pero tu generación lo va a disfrutar. Disfrutaron, pero de ahí fueron esclavos, de ahí fueron llevados en cautiverio, de ahí fueron destronados, de ahí fueron golpeados. Y oiga bien, y la escasez, la miseria, el dolor siguió llegando al pueblo de Israel, como dijo el pastor en su testimonio. Dios me dio mis riñones nuevos, dijo, pero al cumplir 18 años yo me fui al mundo, me fui a chupar, me fui con las viejas, digo, le fui a dar a la vida loca de Ricky Martin, este cuerpecito, y me volvió a la insuficiencia renal. Muchas veces Dios nos da, pero no entendemos. Creemos que podemos seguir jugando. Dios las promesas las cumple. Y si usted está pasando por un problema o una dificultad, así como le cumplió la promesa a esta mujer que no iba a escasear la harina, tampoco en su vida va a escasear la bendición de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Las promesas de Dios siempre son certeras. Las promesas de Dios siempre, oiga bien, son de bendición para aquel que las recibe y para aquel que las cree. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son ¿en quién? En Él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La promesa que Dios va a cumplir en su vida, oiga bien, no es porque yo no voy a gloriar, es porque la gloria de Dios va a ser exaltada. Y cuando la gloria de Dios se va a ser exaltada en su vida, hermano, las promesas de Dios se van a cumplir. Van a llegar a nosotros. Vamos a ser de bendición. Voy a ser de bendición en mi casa, en mi trabajo, donde yo camine, oiga bien, voy a ser bendito en el Señor, porque las promesas de Él andarán en mi vida.
Yo siempre me pregunto y me cuestiono, ¿por qué al cristiano le gusta o nos gusta vivir de los milagros de los demás? Sí, es que en la iglesia, y que aquí, y que viera los testimonios. ¿Y yo por cuándo? Pues? Todo, mire, y que a un amigo le dieron un trabajo, ¿y yo cuándo? Pues? Cuando empieza a creer y a caminar con Dios, ahí se van a hacer efectivas las promesas. Vamos a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Y dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Las promesas son individuales para todos. Las promesas de mi hija no son las mías. Las promesas de ella son diferentes a las que yo tengo preparadas para mi vida. Y oiga bien, y por mis promesas no se van a cumplir las de ella, porque esas son mías. Se han cumplido en mí, ¿por qué? Porque yo he creído en ellas, porque yo he vivido para Dios. Abraham vivió para Dios. Si Abraham dejó la idolatría, hermanos. Si Abraham antes de venir al llamado de Dios era un idólatra. Si vivía en uno de los caldeos, era un pueblo idólatra, lleno de dioses. Pero, ¿qué hizo Abraham? Creer, vivir para Dios. Dios le cambia el nombre, lo hace padre de multitudes o de naciones, y se empiezan a cumplir las promesas de él y de su pueblo. Escogidos por Dios. Y cuando Dios nos escoge, oiga bien, aunque no nos guste, se van a cumplir las promesas de Dios en nuestra vida. Porque ¿qué le dice Abraham más adelante? Señor, ¿será que en el hijo de la criada se van a cumplir las promesas de ser una gran multitud y no en mi primogénito? Con la Sarita que metió su voluntad. ¿Y qué le dice el Señor? Es que mi promesa en ti no se ha cumplido. Porque la promesa fue que tú y Sara iban a ser padres. Esa fue la promesa, hermanos. Pero ellos metieron su voluntad. Bueno, ella metió su voluntad. Y el otro también lo dijo, no va. Había que ver cómo era larga. Me imagino que debe haber sido bonita la mujer, de apreciable aspecto, con un buen cuerpo. Entonces cuando Abraham la vio, ¿qué dijo? Bueno, voy a ser obediente. Un marido que se someta a lo que la mujer dice. ¿Verdad? Pero más adelante, ¿qué le dice? Señor, ¿será que el hijo de una criada va a ser el padre de las naciones? Mi heredero. No, le dice, es que esa no fue la promesa. La promesa fue que tú y Sara iban a tener un hijo y se iba a llamar Isaac. ¿Se cumplió la promesa de Dios? Sí, se cumplió. Y hoy, oiga bien, y hoy están esperando la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para que se haga realidad la última promesa, porque no se ha cumplido. Vamos a Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Aquí estamos viendo, acuérdense, Elías obediente, un hombre de fe, va donde una mujer, que se cumplen las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque fue una mujer obediente a la voluntad de Dios. Y dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Si yo tengo fe y paciencia, me llevará a ser ¿qué? Obediente. Porque si yo tengo fe, pero si soy impaciente, me llevará a ser un desobediente con fe. Porque no voy a saber esperar en Dios.
porque Dios ya dijo que me lo va a dar, pero yo lo quiero ya, y va a ser en el tiempo de Dios. Yo le estoy pidiendo un carro al Señor, pero yo voy al grupo Q y tengo más o menos un buen soldito, saco un carro, pero se me olvida que el carro requiere mantenimiento, requiere cambio de llanta, cambio de aceite. Los mantenimientos cuando los carros nuevos son cobrados, no son gratis, y empieza, ya la cuota ya no es de 350, ya la cuota por llevar el carro una vez al año ya se le hace de $600, pero eso no lo vimos. ¿Por qué? Porque tuve fe, pero fui impaciente y me llevó a hacer un acto de desobediencia. No esperé en el tiempo de Dios para adquirir un vehículo. Como esos que andan comprando casas en el espacio, en el aire. Y usted compra un apartamento, hermano, si no está comprando seguridad cuando usted compra un apartamento. La seguridad solo está en el piso. Cómprese una casita que esté edificada en la tierra, no en el aire. Aunque lo hacen anticismo, pero imagina estar arriba de un volado de eso en el 15, en el piso número 15, que empieza a mover ese volado y que se agriete todo, perdió su casa. Pero no fue la voluntad de Dios, fue la mía. Entonces, tenemos que actuar con fe, pacientes, y eso nos llevará a una obediencia en nuestra vida. Hay promesas que requieren fe para alcanzarlas. La obediencia hace que las promesas nos alcancen. Oiga bien, la obediencia hace que las promesas nos alcancen. Las promesas por obediencia que otros nos persiguen. La obediencia de otros nos persigue. Hermano, si usted tiene fe, paciencia y obediencia, las promesas van a llegar a su vida. Ellas van a llegar, no hay que buscarlas. No hay que andar ahí en el... No, ya van a llegar, hermano. Ya Dios lo va a bendecir. Dios le va a dar el trabajito que usted tiene. Solo tenga fe, paciencia y obediencia. Esta mujer tuvo fe. Esta mujer obedeció. Elías desde su llamado tuvo fe. A pesar, me llamas para decir que va a haber sequía, Señor. ¿Y yo de qué voy a comer? ¿Y de qué va a comer el profeta? No te preocupes, Elías. No te preocupes. Yo te tengo la salida. Y cuando se la dije, no le dije, o sea que voy de piricho. O sea que voy a ir a hacer la de mendigo a pedirle a una persona. No le digo, pues ahorita me voy. Obediencia. Obediencia. La vida de Elías, oiga bien, fue de obediencia. Vamos a Deuteronomio 20. Deuteronomio 28, del 1 al 2. Cabal salimos con el tiempo. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones o todas estas promesas, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oiga, y vendrán sobre ti, que dice todas. Y en esas todas, ¿cuál es la suya? ¿Qué necesita? ¿Qué anhela? ¿Una casa? Va a llegar a su vida, en el tiempo correcto va a llegar. En el tiempo de Dios, usted va a tener su casa. Como digo, lo que tiene que hacer, ¿qué? Es trabajar para Dios, hermano. Trabajar para Él, ser obediente, vivir para Dios, dar un buen testimonio, vivir como Dios requiere en la vida de un hijo de Él. Las promesas de Dios llegarán sin que usted las requiera, sin que usted las ande buscando. ¿Y qué tal? Aquí ando rebuscando, hermano. No, hombre, no se rebusquen. Cree en Dios. Aquellos que trabajan en venta, no se rebusquen. Dígale a Dios que lleguen los clientes y usted los va a atender bien. Empápese de lo que vende. Hay muchos que andan pidiendo pasta de dientes, pero no saben cómo ocuparla. Hay algunos que le dicen, mire, esta pasta, la que usted compra normalmente vale $1.25, pero esta pasta vale $12. Y usted ve que el tubito es así, va. Y usted compra un tubo de este tamaño porque hay unas extra largas y bien gruesas, va. Y le dice usted, pero que,
¿cómo es que esta me va a abundar más que esta? Y le dice a la persona, usted va a comprar 5 de estas, pero aquí solo una. Pero va que no hay. Pero empieza esta persona a explicarle y a decirle que no sé qué, y que solo basta con un poquito que usted agarre. Y con la que usted compra, va que hasta le hace un volado así, y un gran copete, va, para que le haga espuma. Con esta no, solo un poquito. Y se lo demuestra. Y entonces usted volado así, va, y lo duerme, y usted rato llega con la pasta a su casa. Porque esa persona sabe vender su producto. Entonces, no ande en la rebusca. No, empápese de lo que vende. Yo no puedo vender celulares sin poderlos usar. Yo no puedo vender computadores ni sé cuánto tienen de memoria que hacen. Yo no puedo andar diciendo que soy maestro de inglés y no me puedo ni el abecedario de atrás para adelante. No, hay que empaparse. Y las promesas de Dios van a llegar, hermano. Las promesas de Dios, oiga bien, y se lo vuelvo a repetir, son palpables. Son palpables. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Como esta mujer y Elías: fe, paciencia y obediencia. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso.